Bienvenido amigo y amiga a esta parte 33 sobre el análisis de la doctrinal de los testigos de Jehová. Vamos a continuar con nuestro análisis que veníamos de la sección 32. Ciertamente la entrega de reglas, para el artículo definido es extremadamente difícil. Es en vista de que el tratamiento de la inclusión u omisión del artículo pertenece al campo de la gramática, que es muy importante a la hora de hacer las traducciones, ¿verdad? El léxico puede limitarse a sí mismo a exhibir los rasgos principales de su uso. Es difícil establecer reglas sin excepción para el empleo del artículo, en vista de que el sentimiento del escritor por el estilo tendrá especial libertad de juzgar en esta área. Entonces, para escribir las reglas para el uso del artículo definido, ¿verdad?, se debe acercar con exclusiva cautela. No obstante, algunas reglas han sido formuladas. Muy importante, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un párrafo de uno de los traductores de la Biblia, ¿verdad?, de las lenguas originales, ¿verdad? No obstante, vean lo que leemos aquí en este párrafo de este gran erudito de la Biblia, que si es un erudito de la Biblia, un estudiado y una persona muy preparada en lo que es los idiomas originales. No obstante, como verdad sólida, tal traducción es espantosa. Pasa por alto completamente una regla establecida de la gramática griega, la cual necesita la traducción, y el verbo era Dios con respecto a Juan 1:1, ¿verdad? Hace algunos años el doctor Ernest Catman Cowell de la Universidad de Chicago señaló en un estudio del artículo definido griego que un predicado nominativo definido tiene el artículo cuando éste sigue al verbo, no tiene el artículo cuando precede al verbo. El versículo de apertura del Evangelio de Juan, contiene uno de los muchos pasajes donde esta regla sugiere la traducción de un predicado como un sustantivo definido. La ausencia del artículo antes de teo, no hace al predicado indefinido o cualitativo cuando procede al verbo. Es indefinido en esta posición solamente cuando el contexto lo demanda. Amados, es lo que yo he venido hablando desde el principio de esta sección, ¿verdad? A la hora de hacer las traducciones, siempre es importante leer el texto y el contexto de un pasaje. Hemos visto anteriormente, ¿verdad?, en otras secciones, que el título puede decir algo, pero es muy importante aprender a leer el texto y el contexto del pasaje en cuestión, que lo mismo está diciendo este erudito, ¿verdad?, de las lenguas originales. Entonces, vean qué importante, el contexto no hace tal demanda en el Evangelio de Juan, muy importante, porque esta declaración no puede ser considerada como extraña en el prólogo del Evangelio de Juan, al cual alcanza su clímax en la confesión de Tomás, Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Además, A.T. Robertson, otro escritor bíblico y otro también traductor bíblico muy bueno, el notable gramática griega, enfatizó que la ausencia del artículo era necesaria para la correcta doctrina de Cristo. Vean lo que escribió. Me disculpa, a veces la luz no me deja ver bien el texto. A veces me equivoco, pido disculpas. Mediante un lenguaje exactamente calibrado y ruidoso, Juan reputa el sabialismo al no decir o teos o logos. Esto significaría que la totalidad de Dios estaría expresada en el término logos, ¿verdad?, siendo los términos recíprocos e indistintivamente intercambiables.
Al tener ambos el artículo, el sujeto queda aclarado por el artículo y el predicado sin el teos, lo que mismo que en Juan 4:24, neuma, que significa rúa o espíritu, igual de o teos, ¿verdad? Puede solo significar Dios es espíritu y no todo espíritu es de Dios. Entonces, por esto es importante, amados, aprender las reglas gramaticales del griego. Y está hablando A.T. Robinson, un gran erudito de la gramática griega, un gran hombre estudiado del griego. Le invito a que lo busque y lo consulte también, muy importante. Por tanto, Juan 1:1 se coloca como un afirmativo de la deidad de Cristo. El verbo era Dios. Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Comparemos la mutilación de este pasaje por parte de los testigos de Jehová nuevamente. Entonces, vean qué interesante cómo lastimosamente, amados amigos, amigas, testigos de Jehová, la traducción de ustedes está etimológicamente mal hecha, lamentablemente. Acuérdense que es muy importante aprender las reglas gramaticales en el griego. No podemos pasar por alto eso, y si no las dominamos, si no las sabemos, obviamente cometemos errores de traducción. Entonces, vamos a leer este párrafo para analizar este aspecto. Aún otro versículo crucial, la traducción del Nuevo Mundo ha pervertido el significado del original para de esta manera evitar la referencia a Jesucristo como Dios. En Tito 2:13 se lee, vamos a analizar este pasaje a la traducción del Nuevo Mundo como ellos lo tienen. Mientras aguardamos la feliz esperanza y gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Esta traducción, para separar el gran Dios de nuestro Salvador de Cristo Jesús, pasa por alto un principio, pasa por alto un principio de la gramática griega que fue detectado y formulado en una regla por Granville Sharp en 1798. Esa regla, en resumen, es que cuando el copulativo cae, ¿verdad?, conecta dos sustantivos, el copulativo cae, conecta dos sustantivos del mismo caso, si en el artículo precede al primer sustantivo y no es repetitivo, antes del segundo sustantivo, el último siempre se refiere a la misma persona que es expresada o descrita por el primer sustantivo. Escuchemos esa regla. Por tanto, este versículo en Tito debe ser traducido como en realidad lo traduce la revisión estándar o la versión estándar, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí vemos que ha sido mutilado, ¿verdad?, que es una palabra muy correcta de este gran erudito bíblico en griego, esa expresión en Tito. Por eso, anteriormente, en uno de los episodios de esta sección de los testigos de Jehová, yo hablaba que estoy tocando nada más doctrinas básicas, pero si ya profundizamos en traducción, amados, duramos una eternidad explicando contradicciones y mutilaciones del griego original al texto. Entonces, lamentablemente, ahí vemos muchas congruencias en lo que es la traducción bíblica. Entonces, lastimosamente, como no investigamos, no analizamos, ¿verdad? Me incluyo para que después no digan que estoy jugando. No, incluimos a todos, para que después nadie se me enoje. Pero muchas veces tenemos que aprender a investigar, a analizar, buscar, amigos, antes de creer algo. La fe no es ciega. Vuelvo al comentario de siempre. Compárese 2 de Pedro 1:1 y Romanos 9:5 para declaraciones comparables acerca de Cristo. Juan 20:28. Vamos a seguir analizando otros pasajes. En este versículo está registrada la expresión de Tomás cuando vio al Señor resucitado
y dijo, escuche esto, vea qué interesante, Señor mío y Dios mío. Aquí Tomás llamó a Jesús expresadamente Dios, y Jesús no lo corrigió. Entonces aquí vemos que Jesús no le dijo a Tomás, no me digas así porque yo no soy un Dios, no me digas así porque no soy el Mesías, no me digas así porque no soy el Cristo. No, en ningún momento. Jesús en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, él aceptó la adoración y aceptó los atributos de un Dios. Ok, Juan 10:33 registra lo que los primeros judíos entendieron. Oiga, los primeros judíos entendieron, lo cual los testigos de Jehová no entienden, es decir, que Jesús se hizo a sí mismo Dios. Y ahí es donde lamentablemente, al no tener esa profundidad de erudición bíblica, ¿verdad?, de los pergaminos originales, porque pueden decir, no, es que esto fueron traducciones de Biblia. No, señor, las traducciones de las Biblias vienen de los pergaminos originales. Ellos son eruditos con estudios grandes, con estudios reconocidos, años de estudios y de erudición bíblica. Las traducciones no vienen de Biblias en Biblias, no. Las traducciones vienen de los libros originales, de los idiomas originales. Amigos, entonces, antes de que me salgan diciendo de que no son traducciones de Biblias, no, señores. Ellos pasan estudiando los pergaminos originales y haciendo las traducciones. Entonces, y vea qué interesante, Isaías 9:6, cuando el profeta profetizó la venida del Mesías, lo describió como Dios fuerte. ¿Y a quién este es el nombre que se le da en el Antiguo Testamento? En el antecedente del monoteísmo judío, oiga, en el antecedente del monoteísmo judío, acuérdense que la palabra monoteísmo, mono es unoteísmo, Dios, creencia en un solo Dios, en la pluralidad, que ya lo hemos explicado anteriormente. Estoy explicando la palabra monoteísmo, por si no sabe el concepto. Entonces, esta descripción del Mesías solamente puede significar, oiga, que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. No hay otra ejemplo, no hay otra explicación, amado amigo, amiga. Entonces vean qué importante es eso. Por eso es lo importante de aprender lo que es la gramática griega. Jesús aceptó la adoración al tiempo. Cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Ok, ningún hombre, Hechos 10:26, ni ángel, Apocalipsis 22:8-9, es digno de adoración. Ningún hombre ni ángel. Acuérdense que en la Biblia está prohibido la adoración angelical y ningún hombre acepta adoración, solo los demonios. Entonces, ¿por qué si Jesús en teoría era un hombre perfecto, aceptó adoración, aceptó que lo llamaran Dios, aceptó ser el Elohim, aceptó ser el Dios que le habló a Moisés en la zarza, si supuestamente él era un hombre nada más perfecto, no era un ser divino? Entonces, ¿por qué él nos refutó? Porque sería, con todo respeto de mi Señor, sería una infamia, ya sería algo contradictorio en Jesús decir que él era Dios y que Jesús era judío. Para un judío decir eso era una blasfemia, por eso lo querían apedrear. Entonces, ¿por qué Jesús sí lo aceptó? Y esa es la pregunta de los 100 millones que muchas veces tenemos que hacernos, amigo y amiga. ¿Por qué sí lo aceptó? Entonces quiere decir que Jesús sí es Dios. Seguimos. Mateo 8:2-18, Mateo 14:33, Mateo 15:25, Mateo 28:9-17, Juan 9:35-38. Jesús era Dios o el más grande hipócrita, exactamente. Porque acuérdense que cuando Jesús estaba con los fariseos, los saduceos, y él le dijo que él era el gran yo soy, ellos lo querían apedrear. ¿Qué le dijeron los fariseos y saduceos en ese momento? Estás blasfemando, porque él prácticamente dijo, eres entonces el Dios
Elohim, Jehová de los ejércitos. Y él le dijo, sí, y lo querían apedrear, por eso él dijo, yo soy. Y los judíos entendieron 100% lo que Jesús les estaba diciendo. Les estaba diciendo su identidad, pero ellos no quisieron aceptar. Entonces, cuando rechazamos la identidad de Cristo, estamos rechazando el evangelio, el puro evangelio. Estamos rechazando la divinidad de Cristo automáticamente. Entonces, la oración fue ofrecida a Jesús. En Hechos 7:59, Esteban oró a Jesús, Señor Jesús, oiga, Señor Jesús. Y acuérdense que la palabra Señor significa curios, amo y dueño de todo. Señor Jesús, recibe mi espíritu, dijo Esteban antes de partir de esta tierra. Nótese también en Eclesiastés 12, versículo 7, relata que el espíritu del hombre regresará a Dios al morir. Ese espíritu del hombre es el aliento de vida. Ok, por tanto, Esteban oró a Jesús y le pidió que recibiera su espíritu. Ambos actos son blasfemos a menos que Jesús no sea Dios. Exactamente. El mismo Esteban reconoció a Jesús como el gran Dios. Entonces, qué difícil es, amigo y amiga, aceptar la realidad de la divinidad de Cristo, donde la Biblia lo enseña muy claramente desde Génesis, donde desde Génesis vemos la intervención del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que hemos visto y analizado en esta sección de las doctrinas. Amigos, ahí es donde tendremos que analizar, pensar y meditar, y involucrarnos a estudiar la gramática griega. Pasajes de Jehová aplicados a Jesús. Qué bueno está esto, pasajes de Jehová aplicados a Jesús. Y yo voy a tomarle una captura a esta lámina y la voy a subir con esta parte 33 para que usted la pueda estudiar. Otra línea de evidencia la cual muestra que Jesús es Dios es notar el número de pasajes del Antiguo Testamento que hablan de Jehová y que son aplicados a Jesús en el Nuevo Testamento. Muy interesante esto. Y aquí es donde, amados hermanos, hay veces la gente trata de ocultar lo inevitable. Hay veces tratan de ocultar, tapar y hacer una mala traducción con tal de quitarle a Cristo la divinidad. Pero, lamentablemente, no dicen, no me pueden probar con el Nuevo Testamento. Ok, vámonos con el Antiguo Testamento. Muchos nombres aplicados a Jesús. Por eso la Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Uno va de la mano del otro y el otro va de la mano del otro. Entonces son indivisibles. Entonces, estos pasajes fuerzan a la conclusión de que Jesús es el Dios llamado Jehová en el Antiguo Testamento. Nótese cuidadosamente que yo no estoy diciendo que el Hijo es el Padre, sino que el nombre Jehová es aplicado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí están algunos de los pasajes que en el Antiguo Testamento hablan de Jehová, pero que en el Nuevo Testamento son aplicados a Cristo Jesús. Muy importante. Vamos a ver el primer pasaje. Salmos 68, versículo 18. Pongamos atención a este pasaje, amigo. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Vea lo que dice la versión moderna, ¿verdad? Una traducción de Biblia. Subiste a lo alto, llevaste muchos cautivos, recibiste dones entre los hombres y entre los rebeldes también, para poder morar Jehová Dios en medio de ellos. Ok, para morar Jehová Dios en medio de ellos. ¿Cuál es el nombre de Jesús proféticamente? Emanuel. ¿Y qué significaba Emanuel? Dios con nosotros. Seguimos. Biblia de las Américas. Vea lo que dice este mismo pasaje en la Biblia de las Américas. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos,
ha recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Muy importante, amados, ir leyendo estos pasajes y ir entendiendo lo que estamos hablando. Entonces, usted ha de notar, oiga, que en el versículo 17 el salmista dice que el Señor quien hizo esto, y en la traducción del Nuevo Mundo se enfatiza que fue Jehová. Los carros de guerra de Dios se cuentan por decenas de millares repetidas veces. Jehová mismo ha venido de Sinaí al lugar santo, has ascendido a lo alto, te has llevado cautivos y has tomado dones en la forma de hombres, si aún a los tercos para residir entre ellos, oh Jehová Dios. Versículos 17 y 18 de la Nueva Traducción de los Testigos de Jehová. Vean qué interesante cómo cambiaron totalmente todo el argumento del versículo, obviamente con todo respeto a conveniencia. Entonces, en Efesios 4:8, este pasaje es citado y aplicado a Jesucristo, pero ellos lo que hicieron fue quitarle la aplicación, cambiar todo el argumento del pasaje, lamentablemente, para que calce con sus doctrinas. Entonces, la pregunta de los 100 millones es: usted, amigo y amiga, ¿ha analizado estos pasajes a la luz realmente de la traducción griega? Porque estamos hablando del Nuevo Testamento, no estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Entonces, tenemos que ir pensando y reflexionando de estos términos, amigo y amiga, para que usted y yo podamos entrar en una razón lógica de la traducción de las Biblias. Salmo 102, 25 y 27. Vean lo que dice este salmo. Este salmo abre: Jehová escuchó mi oración y llegué a ti mi clamor. Luego, en los versículos que nos interesan, el salmista dijo: desde el principio tú fundaste la tierra. Oiga, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo. Tus años no se acabarán. Tú. De estos versículos es Jehová, como el versículo 1 lo indica. Este pasaje está citado en Hebreos 1, 10, 12, como aplicable al Hijo. La única forma en que esto pudiera ser, y en algún sentido aplicado al Hijo, es si el escritor de Hebreos pensó que él era Jesús, Jehová encarnado. Muy importante entender este detalle, ¿verdad?, del autor en Hebreos. Amigo, tenemos todavía muchos versículos para analizar, pero vamos a llegar hasta aquí en esta sección. Que Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia.